es las respuestas a preguntas más frecuentes. Preguntas que hemos visto que interesan más o que hay más, no solamente más interés, sino a veces que hay más confusión, pues entonces las hemos puesto aquí. Son estas y vamos a verlas todas. Vamos a ver qué tipos de BPM existen. Pues bueno, vamos a seguir el temario. Se pueden catalogar de muchas formas, ¿no? Los tipos de BPM. Aquí lo hemos catalogado por funcionalidad, tecnología y finalidad, que son lo más común. Respecto a la funcionalidad, pues hay lo que se llaman human-centrics o system-centrics. Los human-centrics son los que están pensados para procesos que hay muchas personas trabajando, y los system-centrics son los que se pueden automatizar más cosas con integraciones con otras aplicaciones, con integraciones con dispositivos de máquinas y todo eso que hacen cosas, etcétera. Bien, pues esta es una clasificación. Por tecnología, pues puede ser Java, Microsoft y software libre, por ejemplo. Y por finalidad, pues document-centric, bueno, procesos que requieren mucha gestión de los documentos, mucha intervención de las personas, o muchas aprobaciones, o muchas integraciones de las aplicaciones. Como veis, esto es un poco parecido a esto, pero una cosa es por la funcionalidad y esta es por la finalidad, hacia dónde va. Bien, esto, vale, es un tema que se habla mucho, por eso está aquí, pero sinceramente a mí estas clasificaciones no me gustan nada. De hecho, me parecen, primero las clasificaciones pueden servir al principio para entender las cosas, para aclararse, pero luego molestan. Cuando ya sabes mucho de una cosa, una clasificación te impide entender bien un tema, porque no hay una raya entre document-centric y people-intensive, no hay una raya de cualquiera de estas cosas, no hay una separación que dice esto es así y esto es así. Las realidades suelen ser más complejas y cuando se hacen unas simplificaciones de dividirlo en sitios, pues ya pierden el conocimiento profundo de lo que es. Pero además de eso, es que todo esto, que son lo que anda todavía por ahí, sobre todo estas dos, esto pues al ser tecnología, pues aunque también hay tecnología que está mezclada y la mayoría de BPMs tienen mezclado cosas, no tanto software libre, pero al menos con Java y Microsoft, y mucho más, pero software libre pues también, pues sobre todo es porque todo esto está obsoleto. O sea que esto para mí son reminiscencias de cuando los BPMS, las suites BPM, pues eran un conjunto de herramientas muy pesadas que se necesitaban mucha gente y mucha programación para poner en marcha los procesos. Y entonces, pues de ahí que venía, que todavía leeréis como si fuera de hoy día, y hoy día no es así. Hay que analizar y documentar y tal y todo esto, los procesos estratégicos de la empresa. No, hombre, no. Los procesos estratégicos de la empresa, no. Todos los procesos de la empresa. Los estratégicos eran más importantes, pero ¿por qué vas a quedarte en unos y no en los otros? Vamos a optimizar toda la empresa. Entonces, esto, como digo, viene de que antes poner un proceso en marcha era cuestión de años. Años. O sea, nosotros hemos asistido a este tema. Un tema, una de las primeras operaciones que hicimos de una gran multinacional de PMEs, petróleos mexicanos, pues que llevaban casi 2 años y habían hecho el primer proceso. Bueno, pues además con un montón de gente, creo que eran 50 personas.
Entonces, eso, un proceso complejo también es cierto, pero eso hacía que, bueno, pues había que comprar para un proceso, para un tipo de proceso, pues mira, este proceso es de Human Centered, pues vamos a comprar un BPMS para hacer este proceso que es Human Centered, vamos a comprar este otro, todavía hay muchos que tienen distintos BPMs, distintas herramientas BPM para distintos procesos. Esto comprenderéis que esto no tiene ningún sentido. Ahora la idea es, nosotros ya digo, y esto es hace casi, si no 10 años ya, no me acuerdo bien, o sea, pero si no es 10 años, pues será 8 años o algo así, cuando hicimos esta operación, y la hicimos porque cuando nos dijeron que, tuvo mucha gracia, porque nosotros íbamos detrás de ellos, naturalmente, para intentar venderles, porque habían visto en la web que decíamos que nosotros no teníamos programación, no necesitábamos programación, y no nos hicieron ni caso y compraron otro, que no voy a decir quién es, y estaban ya año y pico. Y cuando ya habíamos perdido toda posibilidad, pues nos llamaron. Oye, ¿es verdad que vosotros decís esto y eso? Pero eso es verdad. Sí, claro, eso es verdad. Pero esto es que... Y entonces nos contaron el problema que tenían, que habían terminado el proceso, estaban ya a punto de ponerlo en marcha, lo presentaron a la dirección y con todos contentos, y la pregunta que hizo el director, no era el director general, era el director de no sé qué, pero bueno, dijo, bueno, ¿y cuántos procesos tenemos? Y bueno, pues unos 70 o procesos, y entonces necesitamos 90 o 100 años, ¿no? Y ahí se acabó el tema. Entonces buscaron otras cosas, nos preguntaban por nosotros, y la forma que nosotros tuvimos de convencerlos fue una de, mira, danos el proceso y si, porque claro, ellos habían hecho un desembolso enorme, de un año y pico, un montón de personas, como he dicho. Entonces dijimos, mira, nos dais el proceso, si en una semana lo tenemos, os comprometéis a tirar todo lo que habéis hecho y ponerlo nuestro. Dije, hombre, si en una semana lo tenéis, por supuesto. Es una decisión muy fuerte para una persona, porque el desembolso ya está hecho. Pero bueno, dijeron que de acuerdo. En 5 días se lo devolvimos hecho, sin programación. Entonces, ahí se hizo esa operación. No fue tan de todo así. Dijeron que de acuerdo y vinieron 15 personas aquí a España. Estuvieron aquí 2 semanas haciendo cursos y haciendo preguntas y tal. Esta anécdota justamente nos la contó este director, que es uno de los que vino a España. Estuvieron, como digo, 2 semanas, y bueno, cuando se fueron ya con las cosas claras y diciendo que de acuerdo, y hicimos la operación con ellos. Bien, lo que quiero decir con eso es que esto no es la forma. O sea que la forma es que tiene que ser un BPM capaz de ser estupendo con los documentos, maravilloso con las personas, que haga las aprobaciones perfectamente, que tenga integración, etcétera. O sea, que lo tenga todo, porque nuestra empresa tiene procesos de todos los tipos. Y un BPMS actual lo que hace, o debe hacer, es ser capaz de, a nivel corporativo, manejar todos los procesos de la entidad. Bien. Este BPMS Workflow ya tiene menos importancia, porque antes sí que no había claro lo que era un workflow y lo que era un BPM, qué diferencias había. Hoy ya, pues creo que ya está claro, porque además todos los que vendían workflow, pues han puesto las capacidades necesarias para que sea un BPM. No hay una raya entre que hasta aquí es BPM y hasta aquí es workflow, pero más o menos he puesto aquí unas que todos estamos de acuerdo más o menos con el tema. O sea, para que ser BPMS tiene que tener un diagramador de procesos, o sea, la herramienta de hacer el dibujito, el diagrama del proceso, motores de orquestación, esto es
justamente lo que es el workflow, ¿eh? Diseñador de formularios, ya que los formularios dentro de BPM están en todas partes, en las tareas de personales que hacen las personas funcionan con formularios, pero también todos los lo que son los informes y todo eso se hacen con formularios, etcétera. Tiene que tener una herramienta muy potente para hacer formularios, sin programar, por supuesto. Inteligencia de procesos, o sea que no basta con tener una operativa perfecta, luego hay que conocer qué está pasando, a través de herramientas de monitorización, de Business Intelligence, de cuadro de mandos, KPIs que sean capaces, o sea, indicadores que nos estén diciendo qué está pasando y que nuestras desviaciones, etcétera. Bueno, pues esto es una necesidad total. Y herramientas de integración, como he dicho, con otros sistemas para que esté funcionando toda la empresa bien. Como digo, esto es necesario, pero no es suficiente. Esto está puesto aquí porque esto es un curso genérico, pero dentro de Aura Portal esto no lo admitimos. O sea, yo, por ejemplo, no hablar ya de involucrar a nadie, sino a mí particularmente, no puedo considerar que se pueda hablar de BPM sin que tenga una gestión documental, la gestión documental dentro. O sea que si estamos hablando de que los procesos manejan las actividades de la empresa, pues los documentos son parte de esas actividades. No vas a llevar unos procesos de documentos por una parte y los otros por otra. Y decir, no, es que ahora no tiene ningún sentido. O si lo que maneja son todos los trabajos de toda la gente, pues tiene que tener una intranet, una extranet que generen un ambiente de trabajo perfecto y automatizado para funcionar. Pues, pero bueno, que sepáis al menos que estas son necesarias. Entonces, ¿qué pasa con el workflow? Bueno, el workflow no va a desaparecer como aplicación independiente, sí. Ya de hecho ya prácticamente no existe, todos son BPMs, pero como funcionalidad no. O sea, como digo, es una parte de BPM. El workflow es una parte importante, una parte básica del BPM, pero una parte. De hecho, para demostrarlo que es una parte, aquí pues lo que he preparado es que decir que, pues, por ejemplo, un BPM puede llegar a tener hasta 3 workflows diferentes. Workflows de las tareas de proceso, o sea, el flujo que sigue el diagrama del proceso, o sea, lo que me imagino que estabais pensando vosotros, lo que es el workflow pues de los procesos, pero también puede haber un workflow de tareas libres. Hemos dicho que los procesos, o sea, toda la empresa tiene que funcionar por procesos, aunque no sean conscientes de ello. Por tanto, está claro que todos los procesos deben ser manejados con un BPM. Pero ¿qué pasa? Que hay procesos que son muy automatizados, muy estructurados, que sí puedes hacer un diagrama y seguirlo. Pero hay otros trabajos, otras actividades que no son o que son tan pequeñas, o sobre todo que no están estructuradas, que se hace cada vez de una forma diferente. Y eso es continuo, son las menos importantes, pero son muchísimas. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, uno de vosotros o vosotros sois un cliente de mi empresa, y entonces yo recibo una llamada de uno de vosotros. Me llama, oye, tú me dijiste que tal cosas, pero me dijo el vendedor tuyo que me visita, que me enviaría tal al cabo de 5 días, han pasado 7 días y aquí no tengo nada y tal. Y me lo dice a mí. Bueno, y yo no puedo decirle, oye, mira, yo tengo que atenderlo y decirle, oye, no te preocupes, voy a enterarme en qué ha pasado. Entonces, pues lo que haría es tener que contactar con, pues, por ejemplo, el jefe de este, o lo que sea, o no sé, pues, imaginemos que voy a hablar con este. Pues hay muchas formas, ir
a buscarle, que a lo mejor no está, o que está comunicando, o le llamo por teléfono, o lo que tal, o crear un proceso libre. Un proceso libre en el cual pues yo cojo y contacto con este vendedor, este comercial, y este me dice, yo no tengo la culpa, mi jefe me dijo que hiciera tal cosa y tal. Entonces, pues eso me contesta a mí con otra tarea, ¿eh? Y con otra tarea que está ya haciendo flujo, ¿eh? O sea, en vez de haber un diagrama, estamos creando un proceso sobre la marcha. Y entonces yo hablo con el jefe y me dice, es que en el taller me han dicho que tal momento, pues di a taller y di a ver cuáles son las previsiones y tal. Y entonces, no sé, inventaros lo que queráis. El caso es que se va generando un proceso sobre la marcha, un proceso que no está estructurado, que no es un proceso que a lo mejor no se repite nunca, y por tanto es una cosa específica que tiene que ser controlada, tiene que saber que ese cliente ha tenido esa pega y tiene que estar en la base de datos dentro de la ficha del cliente, etcétera, y cómo se ha resuelto y en el tiempo que se ha resuelto y todo, pero no hay un proceso determinado con su diagrama que lo resuelva, sino que se hace a través de unos procesos libres que tienen su workflow, en el cual cada uno indica el siguiente que tiene que hacer una tarea y indica pues allí lo que está haciendo, se controlan tiempos, etcétera, se controla todo. Costes, todo lo que se quiera. Incluso hay un tercer workflow, que es el workflow de tareas integradas. Se trata de un workflow libre, que hemos dicho antes, pero dentro de un proceso. Aquí tenemos un proceso estructurado. Y a mitad del proceso, pues pasa algo excepcional, algo no previsto. Como no es previsto, pues no puedo decir nada, pues algo no previsto, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces disparamos desde esta tarea en la que estamos, yo soy el que me ha tocado hacerlo y veo que ha pasado algo que me impide seguir el normal desarrollo del proceso. Imaginemos que es simplemente que me encuentro con algo que no estaba previsto y no sé qué hacer. Y entonces yo cojo y le envío una tarea a alguien, oye, me ha pasado esto y aquí estoy parado porque pasa esto. Y ese otro se lo pasa tal, se crea el workflow libre que sea, y hasta que me llega otra vez lo resuelvo y sigue el proceso. Por ejemplo, estos son estas tareas integradas y que luego en la monitorización estarán dentro de ese proceso, no de la clase de proceso general, pero sí de ese proceso para su control. Y esto permitirá las excepciones, o hay muchas más cosas, pero esto permite excepciones y flexibilidad de la gestión dinámica de casos, que es un tema importante que también veremos. Bien, lo importante aquí era ver que existen, como veis, distintos workflows dentro de BPM. O sea que es más genérico BPM que workflow. Bien, SOA. SOA no debía estar de aquí en este webinar porque SOA es un tema más técnico que la mayoría del perfil de los que asisten a este, pues no lo tienen. SOA es la arquitectura orientada a servicios y es una filosofía de integración. Bueno, pues las empresas han ido mecanizándose con distintas aplicaciones, hijas de su padre, de su madre cada una, y de repente pues se ha visto que se necesitaba integrarlas todas pues para manejarse con un seguimiento, que no es un proceso, llamamos un flujo de trabajo o lo que quieras llamar, pero no es un proceso, y que bueno, pues deben estar interconectadas. Hoy día se hace mediante servicios web, SOA no es servicios web, o sea, puede ser cualquier otro tema que integre, pues una filosofía de integración, por tanto, pues EDI para integrar, porque tener en cuenta que no estamos hablando solamente de integración de nuestras propias aplicaciones, sino también
aplicaciones nuestras con externos, o sea, aplicaciones de nuestros externos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ya todo es para mejorar la cadena de suministro. Si nosotros tenemos pues un proveedor que continuamente estamos pidiendo, bueno, pues nosotros enlazamos nuestras aplicaciones para que todos esos pedidos vayan automatizados y vuelvan a tal y no tener que ir picando las entradas y las salidas cada uno. Bien. Por eso digo que Edio o cualquier otra cosa serviría, pero ya como ya casi todo es Internet, pues entonces con servicios web funciona perfectamente. Bien, realmente SOA no es un BPM, porque falta quién tiene que hacer las cosas, cuándo y cómo. Entonces, pues hay un proyecto SOA, pues se hace cuando está muy ligado al tema, aunque los BPMS de ahora, pues prácticamente, como es internamente SOA, pues no necesitan proyecto SOA. O sea, puede haber, pero la mayoría no. Nosotros, incluso un cliente que se empeñó y se empeñó y se empeñó, pues hemos tardado más en ponerle todo, porque se empeñó en que cosas que nosotros lo podíamos haber hecho sin SOA, pues se empeñó en que le hiciéramos todo el proyecto SOA, además del BPM y tal. Bueno, no quiero liaros con cosas técnicas. Y si queréis saber más de SOA, pues podemos enviaros un informe de qué es SOA un poco más amplio, si estáis interesados. Pero ya digo que no, antes era la panacea, ahora ya se habla menos y dentro de unos años prácticamente no se hablará. Bien, reglas de negocio. Las reglas de negocio pues son, bueno, naturalmente las reglas de negocio, como todo, tienen muchas definiciones, ¿no? Incluso en el tema de las reglas, pues hay un manifiesto publicado con más de 10 idiomas, que bueno, pues que explica lo que tiene que ser, cómo tiene que funcionar, etcétera. Bien, pero digamos, bajo el punto de vista, desde la perspectiva que estamos con ella ahora, que nos interesa aquí, que es la aplicación práctica en un sistema de gestión por procesos, pues podemos definirlo pues como el conjunto de normativas que componen el marco estructural, la política, las estrategias, las operativas de la empresa o organización. O sea, el conjunto de normas de cómo tiene que funcionar la empresa, como he dicho antes. Entonces, pues estos son las reglas de negocio. Hay dos tipos de reglas de negocio, que es la textual y la mecánica. Interpretable, automática. A mí me gusta más interpretable que textual. O sea, la regla de negocio que llaman textual, que para mí es más interesante llamarla interpretable, es la que contiene explicaciones, aclaraciones o instrucciones a seguir. O sea, esto hay que hacerlo así, como he dicho antes. Entonces, cuando se utilizan en los procesos, pues las reglas textuales aparecen en las instrucciones de las tareas personales. O sea, en las tareas, o sea, los trabajos que se realizan en la empresa, y por tanto que manejan los procesos, son de dos tipos. Trabajos que hacen las personas y trabajos que hacen los sistemas, sin intervención humana. Bueno, pues en el trabajo que hacen las personas, ¿dónde estarán las explicaciones, aclaraciones o instrucciones? Pues en las instrucciones de las ventanas de las tareas personales. O sea, en vez de tener un libro de normas en la que está todo, por ejemplo, los procedimientos de calidad y tal, y cuando tienes algo, si te acuerdas, pues ¿dónde estaba esto? Pues en el libro blanco del procedimiento tal. Pues eso en el tercer cajón de la izquierda, lo coges, empiezas a mirarlo, no. Tú recibes una tarea
y ahí están las instrucciones y todo lo que necesitas. Bien, decía que era mejor interpretable que textual porque estas instrucciones pueden no ser texto. Hoy día, pues las instrucciones pueden ser un vídeo, o pueden ser una imagen explicativa, o puede ser un audio, o lo que sea. O sea, cualquier sistema que diga cómo se tiene que hacer una cierta cosa. Y la mecánica, que también es automática, pues cuando estamos hablando de procesos, pues entonces son aquellas reglas que en vez de decirle a alguien, haz esto así, cogen y lo hacen. Punto. Hecho, sin que tú hagas nada. Entonces, ¿dónde funcionan estas reglas? Pues funcionan o bien en las tareas de sistema, que son las tareas que no hacen las personas, sino que hace el sistema automáticamente, o bien en las compuertas divergentes para toma de decisiones. Compuertas divergentes, luego cuando veamos un diagrama, aunque me imagino que habéis visto diagramas, muchos diagramas, en un diagrama de flujo nos encontramos que hay unas compuertas que pueden diverger la corriente a distintos sitios. O sea, si es mayor de 5.000 va a esta persona, y si es menor de 5.000 va a esta otra. O si ve esto necesita que nos lo autoricen, y si no, viene por aquí. Entonces, ¿cómo sabe por dónde tiene que ir la corriente? Pues con una regla de negocio. Entonces, como digo, aquí pueden ponerse reglas de negocio en las tareas con las compuertas divergentes para que automáticamente hagan cumplir la política, las estrategias y la operativa y todas las normativas de la empresa. Aquí un tema importante es que no hay que confundir las reglas de negocio con las reglas de proceso. Oiréis hablar mucho de reglas de negocio y poco de reglas de proceso, pero lo que hay es muchas reglas de proceso y muy pocas reglas de negocio. O sea, las reglas de proceso son las que se configuran en el modelo del proceso. Esto es un diagrama que decíamos, y esto es una compuerta. Cuando pasa por aquí la corriente puede ir o por aquí o por aquí. Y aquí, esto estudio de la oferta, pues entonces, si este cliente, esto es un proceso que dice que hay un cliente que pide una oferta. Un comercial se la hace y se la envía. Entonces, este dice, no me interesa. Pues entonces viene por aquí y dice, señores, no le interesa al cliente, punto. Y si que dice, sí me interesa, viene por aquí, tal. Entonces, esto es cómo se toma la decisión de venir por aquí, pues es una regla de negocio. Si este ha dicho que sí, que vaya por aquí. Y si este ha dicho que no, que vaya por aquí. Esto es una regla de proceso. Esto lo tienen todos los BPM, porque es necesario. Y no hay ningún problema. Pero otra cosa diferente es las reglas de negocio. Igual que hemos dicho que las reglas de proceso se limitan a un proceso, pues las reglas de negocio, también como su nombre indica, se refieren al conjunto del negocio. Entonces, no se configuran aquí, se configuran en un repositorio de reglas de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que para el usuario es lo mismo. El usuario que está trabajando, pues el proceso viene por aquí, la regla al llegar aquí, la corriente, el sistema consulta la regla y tira por aquí o por allá. Entonces, aquí de cara al usuario no ha pasado nada, pero internamente sí es muy importante, porque imaginaros que esta regla, al ser de proceso que no se aplica aquí solamente, se aplicará a muchos sitios. Y entonces, aquí es donde la tenemos. Y entonces, aquí, cuando la tenemos, solo hacemos una vez y la aplicamos, y que se aplique aquí, o sea, en todos los sitios, en todos los eventos de todos los procesos de la entidad. Entonces, ¿dónde se aplica? Pues entonces, claro, esto es muy diferente. El primero, porque al hacerse aquí, le da al sistema una coherencia, una uniformidad y un control máximos, porque aquí no hemos dicho, y en otro sitio hemos dicho otra cosa, no. Aquí está y para todos es igual, se aplique donde se aplique. Pero además,
bajo el punto de vista práctico, pues permite un ahorro de tiempo y coste pues enorme, porque en los cambios que se pueden hacer cada día, imaginaros aquí, pues en vez de cuando llegue a 50 euros, que pase por aquí, cuando vaya, que pase por allá. Pues en vez de ponerlo, ir a todos, se cambia aquí, ahora en vez de 50 es a 60. Se cambia aquí y en ese instante está cambiado en todos los objetos de todos los procesos de toda la organización donde se aplica. Entonces, pues claro, es mucho más interesante. En un banco, por ejemplo, algo así sería, bueno, se vería enseguida. No puede funcionar con reglas de proceso, solamente tiene que funcionar con reglas de negocio. O sea, cambia el valor del dinero. Pues en una entidad bancaria que está utilizando un sistema de riesgos cualquiera, pues si utiliza, por ejemplo, Basilea 3, que en este momento estamos llamando Basilea 3, pues son cientos de fórmulas que están anidadas unas con otras. Entonces cambia una cosa y en ese momento, o sea, el valor de dinero, que con la crisis pues está cambiando, al menos el valor de dinero es el índice que en Europa pues es el Euribor, pues está cambiando cada 2 por 3. Entonces, pues en ese momento lo cambias ahí y se cambia en todas las fórmulas, cambia todas las fórmulas y en ese mismo instante todos los que están trabajando lo están haciendo bien. Se están calculando el riesgo bien. Bien, es un tema importante. Yo entiendo que no quede muy claro todas estas cosas porque intento meter en 2 horas un montón de información. Por otra parte, como sois mucha gente, no puedo dedicarme a ninguno de vosotros en particular, porque los demás a lo mejor sí que lo han entendido y no les importa. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa, lo que estamos haciendo normalmente es una cosa. Por una parte, las preguntas que tengáis, ponerlas, ahora sí me gustaría que las pusierais no en el chat, sino en PIR, preguntas y respuestas, donde pone preguntas y respuestas, porque el problema es que las que están en el chat se pierden a veces. Hemos visto que se pierden a veces. Entonces podéis encontraros con que nos contestamos una pregunta y creéis que nos ha sido por desidia y no ha sido por desidia, simplemente porque no está. Entonces, por favor, todas las preguntas que tengáis, pues hacerlas en PIR. Y cualquier cosa que tengáis dudas, por ejemplo esto o lo de SOA o cualquier cosa de las que estoy comentando, preguntarlo, porque tenemos información, podemos daros información, por ejemplo, de las reglas de negocio, información profunda, o lo que estamos hablando aquí, que vamos a hablar ahora, pues de la gestión documental o lo que sea, el que tenga más interés y sé que haya quedado corto, que es lo normal, es que se quede corto, o que yo no me haya explicado bien, entonces os lo explicaré o le enviaré información de todo. Entonces, yo pondré al final cuál es mi correo electrónico, que sí, bueno, ya lo pondré al final, es jose.noguera@auraportal.com. Entonces lo pondré al final y me enviáis o simplemente bueno, pues sí, no hace falta eso, con que me lo pongáis en preguntas y respuestas, yo tendré ya vuestro correo y os lo envío. Información más profunda y contestación a las preguntas, las dudas que tengáis. Lo hacemos así. Bien. ¿Qué es la gestión documental y de contenidos de la entidad? Llamado ECM. Bueno, pues tiene sentido que no se gestione dentro del BPM, lo he dicho antes, pues no tiene ningún sentido. El manejo de documentación forma parte de la actividad cotidiana de cualquier entidad y por tanto no puede estar desligado de ella. Entonces, lo interesante es no solamente con la gestión documental, sino con otros muchos elementos, la sinergia que desencadena cuando están juntos, por ejemplo en este caso la gestión documental y el BPM, es enorme, es enorme.
y es muy impactante. O sea, por ejemplo, lo que es el ciclo de vida de los documentos, que es la base de la gestión documental, se automatiza totalmente. O sea, casi en una empresa no hay que llevar la gestión documental teniendo BPM. Bueno, teniendo un BPM que tenga la gestión documental integrada. Simplemente se lleva sola. Y os lo voy a explicar un poco, y si no queda claro, insisto, me lo decís y os enviaré información o contestaré a vuestras preguntas. O sea, ciclo de vida contiene lo que es la entrada, o sea, la aparición en la empresa de un documento, que puede ser o bien por captura, porque nos lo trae un usuario, o sea, alguien, un externo, nos trae una factura, por ejemplo, o nos trae cualquier documento que queráis, una solicitud de algo, y nosotros le pedimos, para esta solicitud tiene que enviarnos todo esto. Bueno, pues cualquier cosa, o captura o creación de un documento dentro. Luego, ese documento ya en la entidad, pues por creación o por captura, se almacena en un sitio. Y luego de almacenarlo, pues hay un flujo de ese documento de un sitio para otro, un acceso al documento, porque si no se accede al documento, flujo que puede ser para aprobaciones o para muchas más cosas, no solamente aprobaciones. Y un acceso al documento, si ese documento no se puede acceder a él, es como si no existiera. Y eliminación, desde la creación o captura hasta la eliminación. Ese es el ciclo. Bien, pues esto voy a intentar hacerlo muy rápido, aunque es bastante largo el tema este. Pues hay dos sistemas de captura. Hasta ahora las grandes empresas han tenido que, como estaba todo lo que es los documentos estaban soportados en papel, pues digitalizarlos, introducirlos automáticamente. Bueno, pues con este sistema entran a la entidad sin que nosotros hagamos nada. Cierto es que esto es muy caro. Hay que comprar un hardware y un software y enlazarlo con los procesos. Más interesante es que la captura cuando son documentos digitales. El único problema está en que algunos países pues todavía no han determinado la validez de los documentos digitales y exigen algunas cosas en papel. Son los menos y además queda muy poco tiempo para que eso no sea así. Entonces, como quiera que casi todos los externos a la entidad, por supuesto todas las empresas ya tienen su propio ordenador, aunque sea un PC, y los particulares, pues casi diría yo que si no tiene un PC, una tableta, tiene un smartphone o lo que sea, pues ya prácticamente es muy fácil que nos envíen ellos directamente, que es en lo cual les encantará porque no tendrán que hacer nada, desde donde están, pum, lo enviarán. Entonces, pues pensar que esto le queda, o sea, esto va a ser lo normal dentro de muy poco tiempo. Entonces, aquí, fijaros que la empresa no hace nada. Luego diré una cosa que no voy a decir aquí sobre esto, pero prefiero terminar con el tema este. Creación. Bueno, pues la mayoría de los documentos se generan internamente. El sistema, un BPMS bueno, los crea de forma automática. O sea que existen unas plantillas, unos patrones, unos documentos patrón muy sofisticados. No es una carta porque como se hacen dentro de un proceso, pues los datos serán de un documento que creas, lo creas para ese proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de una factura, pues de un albarán, si estamos hablando de una oferta, pues coges los datos del proceso. La oferta será una persona y según lo que te ha pedido, en fin, son cosas que ya están en el proceso y lo mergea, o sea, lo mezcla con la plantilla y genera el documento automáticamente. No estoy hablando de un documento de una línea o de una cartita, estoy hablando de cualquier tipo de documento, que puede ser proyectos de 800 páginas. Esas plantillas no
son muy sofisticadas esas plantillas, al menos en el caso de Aura Portal, pues llevan todo un sistema de párrafos recursivos, párrafos condicionales, que si pasa esto, ponen esto, pero si pasa lo tal, o sea, son herramientas potentes, ¿no? Bien, el caso es que de esta captura y esta creación aparece un documento, y entonces hay que almacenarlo. El almacenamiento es importantísimo porque depende de cómo se almacene, o sea, entonces se podrá sacar mejor o se puede acceder a él mejor o peor. Ahí lo que es el archivo, el tema de archivo, pues un tema importante que hay gente pues experta en este tema y tal. Bien, con esto no va a hacer casi falta, porque en la captura y la creación se hace a través de un proceso, y ese proceso, pues ya le hemos dicho que para ese proceso y para ese tipo de documento, lo que nosotros queremos es una serie de metadatos o etiquetas que son las que queremos, por los que lo queremos controlar ese documento. De esa forma, cuando entra aquí, que no hemos hecho nada, o crearlo aquí, que es pulsar un botón y se crea solo, que nosotros podemos, hay híbrido, que también puedes crear el botón, se crea solo y luego modificar o crear unos párrafos adicionales o lo que sea, pero que se hace prácticamente todo automatizadamente, el sistema ya sabe dónde tiene que almacenar. De hecho, no lo almacena él, lo almacena, lo deja en una base de datos enganchado con los metadatos y las etiquetas para sacarlo desde esos sitios. Y eso solo se puede hacer si está automatizado, porque así podemos poner cientos de criterios, que si no sería imposible de manejar, si es a mano, o sea que de esa mano o con un sistema pues de carpetas o lo que sea. Aquí todo este tema de carpetas no existe, o sí, quiero decir, yo quiero carpetas. Ah, ¿usted quiere carpetas? Muy bien, pues a la carpeta tal, cojo un metadato y digo, carpeta tal, ya tiene esta carpeta, y pues se ha metido aquí, sí, lo busco por esta carpeta y ya está, muy bien, es lo que quería yo. Y es mentira, le hemos engañado, le hemos dicho que sí, porque se ha empeñado en que quería carpetas, pero es un metadato, igual que puede ser cualquiera. La diferencia es que si ese mismo lo tienes en 5 carpetas, pues entonces cuando lo modifiques una vez, se modifica en todas las carpetas. Y no tienes que ir a todas las carpetas por distintos criterios, porque tienes una carpeta dentro con un criterio de un árbol de carpetas y en otro sitio, y todo eso pues no tienes que ir a todos ellos. Los puedes encontrar, pero no. Bien, esto es lo que se llama archivo digital inteligente. Es un tema importantísimo. Bien, como digo, por ahora no hemos hecho nada prácticamente. El almacenamiento también es automático. Se mete en los procesos y en las bibliotecas o en las bibliotecas de forma automática con los criterios que hemos decidido. El flujo, estamos hablando de un BPM, pues es el máximo. Y el acceso, bueno, con un buen almacenamiento, como he dicho, porque pues un BPM pues tiene todos los sistemas de árboles de búsquedas inteligentes, etcétera, pero como está por todos los criterios que hemos querido sacar, pues nos es muy fácil. Así todo, el acceso puede ser sin búsqueda incluso. De hecho, la mayoría de los documentos no se buscarán, vendrán a nosotros de forma automática. ¿Por qué? Pues porque igual que pasa con la creación, el acceso a un documento se hace en función de un trabajo que estás haciendo. Normalmente, yo puedo levantarme por la mañana y decir, a ver, aquello, sí, pues voy a buscarlo. Bueno, pues aquí tienes todos los sistemas de almacenamiento del BPM sacándolo por todos los criterios, etcétera, toda la potencia que tiene. Pero lo normal no será eso. Lo normal es que si yo quiero ver el contacto de un cliente, no será porque he soñado con él esta noche. No puedo decir que no, pero lo normal será que lo haga porque tengo aquí delante una tarea que me dice, mire y tome esa decisión. Y entonces tú quieres mirar toda la documentación que necesitas mirar para tomar esa decisión. Entonces, quien ha diseñado esa tarea ya habrá puesto toda la documentación, igual que todos los datos que tú necesitas para hacer esa tarea sin salir de ahí.
Entonces te vendrá a ti la información. Bueno, y si no lo tienes, si tienes uno, pues le dirás, oye, modifica este proceso y porque esta tarea tiene que además llevar este y este y este tipo de documento. Entonces se lo pondrá ahí. Entonces cuando tú recibes la tarea para hacerlo, pues no buscarás las cosas vendrán a ti. Y la eliminación. La eliminación lo mismo, pues la eliminación será automatizada. Y la eliminación, pues igual que hemos dicho de acceso, igual que todo. Tú creas unos metadatos y aquí pues puedes poner, por ejemplo, con caducidad. Dices, quiero que, pues un metadato, una etiqueta que se llame caducidad. Y cuando el sistema, cuando entra, y dices, este tipo de documento es una caducidad de 5 años, por ejemplo. Y entonces el sistema, cuando entra aquí por captura o creación, pues lo que hace el sistema es, ¡pum!, calcula la fecha y le pone la fecha de caducidad. ¿Ya? Pero dice, no, es que, vale, es 5 años, pero a lo mejor no me interesa porque tiene, no, pues entonces poner otro metadato que se llama caducidad fija o tiene que ser revisada o revisable. Y entonces, pues, este tipo de documento es de caducidad revisable. Tienes la caducidad y además revisión. Entonces, y además, pues, no sé, lo que se quiera. Entonces, tú puedes crear toda una serie, que puedes hacerlo de muchas formas, pero por ejemplo una serie, puedes crear un proceso que se despierte todas las semanas o todos los días y que le diga, búscame aquellas que la caducidad es actual y aquellos que pone caducidad actual y fija, pues elimínalos. Y una tarea de sistema los elimina. Aquellos que ponen caducidad de ese día o de esa semana en la que estamos, digo, y que tiene que ser aprobada, pues envíaselo ¿a quién? Porque claro, este documento, pues a lo mejor es un documento confidencial. No, pero, un metadato aquí, que dice, este tipo de documento va a el rol director de tal cosa. Y entonces, aunque hayan pasado muchos años y ese director ya no sea otro que ya ha venido, irá al director de tal cosa. Y entonces le llegará el sistema, como digo, será un proceso, le llegará a cada uno de los eliminadores las tareas que le pongan y dirá, a ver, este, vale, eliminar, este no, este dejaremos un año más, este tal, este tal, este tal. Y también puede ser incluso que, ya por ponerlo más difícil, ¿no? O más real, porque esto es real. Pues no, es que este documento digital tiene su espejo físico y lo tenemos en tal sitio. ¿En tal sitio dónde es? Bueno, pues son 3 metadatos más, en la fila tal, en el departamento no sé qué, en tal sitio, el sitio donde está ubicado el documento físico. Y le envías a la persona adecuada, se le envía ese proceso a la persona que le toca ese tipo de documento, irá allí y lo eliminará. Y además el sistema, cuando recibe esa tarea, elimine usted esto, y diga, hágalo con esta eliminada y firme aquí que lo ha hecho así. ¿Por qué? Pues porque al menos en Europa el problema de los datos personales es enorme y bueno, pues de esa forma te aseguras que ese está eliminado realmente y si no, al menos no es responsable de la empresa, sino la persona que ha firmado diciendo que lo ha hecho, que tú tienes un procedimiento bien hecho y que esa persona se ha saltado. Y por tanto, esa persona será el que tenga que responder. Bien, me he ido un poco del tema, vamos a ir más rápidos. Bien, información, comunicación y colaboración entre usuarios. Eso es otro tema importante, el de las relaciones entre usuarios de BPM, que tiene que quedar claro. Hay 3 niveles de información, por decirlo así, que son información, comunicación y colaboración. Para que, digamos, que sepáis a qué me estoy refiriendo, pues información es el conocimiento que fluye en una dirección. En este momento lo que estamos haciendo es, os estoy dando información, porque vosotros no hay comunicación todavía. Yo os estoy informando.
es uno. Comunicación es cuando fluye este conocimiento en distintas direcciones. Por ejemplo, si hicierais las preguntas ahora, estaríamos en comunicación. Y si no, si las hacéis como os he dicho antes, pidiéndomelo en PIR, en preguntas y respuestas, pues entonces yo lo miraré, os contestaré y eso será comunicación. Colaboración, como su nombre indica, es colaborar, laborar en común, o sea, trabajo en común. Bien, pues estos tres niveles tienen que darse entre todos los usuarios internos y entre todos los usuarios internos y los usuarios externos. Entonces, dentro de lo que es la comunicación entre usuarios internos, pues suele haber, o debe de haber, o es lo normal que haya, una intranet corporativa donde esté optimizada la forma de trabajar de las personas. Cada uno tendrá su mesa de trabajo donde tiene todo lo que necesita, sus tareas, sus documentos, sus correos, todo lo tendrá ahí, y que tendrá pues herramientas, pues no sé, de foros, como se quiera, de comunicados de empresa o comunicados entre ellos, o comunicados departamentales, de encuestas, bueno, pues todas las herramientas de información, comunicación y colaboración que haya, las tiene que tener el BPMS. Si no, pues no será igual de bueno que si las tiene. Y luego con externos también. Hay dos niveles de comunicación, colaboración, información con los externos. Uno que es el más normal, que se hace a través de la web. Entonces, en la web pública hay una entrada en la cual, pues, a través de ahí, pues, podemos nosotros comunicarnos o informarnos o colaborar, o sea, manejar, entrar en los procesos e intervenir en los procesos. Intervenir en los procesos, por ejemplo, no sé, entre un cliente y la empresa, pues hará los pedidos y recibirá tal, y las facturas y tal, y todo eso, y estará entrando en los procesos y sabrá cómo está todo, en qué situación está su pedido y, bueno, todo lo que haga falta. Este es un tema y es importante, y otro puede ser todavía más sofisticado, que es portales, igual que tenemos un portal para empleados, pues portales externos. Portales externos que pueden ser muchos, no un portal de externos, sino portales por los distintos perfiles. Uno para clientes, otro para partners, otro para tal, o no uno para clientes, muchos para clientes, unos clientes para clientes VIP, otros para clientes en este país que tienen unas características y un idioma diferente, y bueno, pues esto para clientes VIP, para los clientes de este tipo de productos nuestros, en fin, y aquí le pondremos información de los productos, tal, lo tendremos cuidado para fidelizarlo. Este es más interesante. Puede haber los dos. En el caso de Aura Portal tiene los dos. Nosotros internamente utilizamos pues para nuestros clientes, partners, etcétera, y los proveedores importantes nuestros y todo eso, y pues para menos importantes, pues proveedores con poco, que trabajamos poco con ellos, no sé, los que piden solicitudes y tal, y está en nuestra base de datos, cosas de este tipo de menos importancia, pero cada uno se lo monta como se quiera. El caso a lo que vamos, es que las relaciones entre usuarios tienen que estar entre los empleados y los externos, y a nivel de información, comunicación y colaboración. O sea, que entren en los procesos y no separe el proceso en los externos. En los internos mucho menos, claro. Bien, el tema del cash management. El tema del cash management, a lo mejor, igual que os he dicho o al contrario que os he dicho con el de workflow, que es una cosa que ya casi todos pues lo saben y ya está, y no es demasiado importante. A lo mejor hay muchos de vosotros que no lo conocéis, el tema de cash management. Bueno, pues
interesa mucho porque va a ser un punto muy, muy importante en el tema de gestión por procesos. Entonces, tiene que quedar claro porque también hay una confusión enorme, como todas las cosas, sobre todo más nuevas. Entonces, no es que sea nuevo el cash management, es muy antiguo, pero el cash management dentro de los procesos es lo que es, no es tan antiguo. Entonces, definir qué son los casos para que os quede claro. Habréis visto, a lo mejor habéis conocido el tema, muchas definiciones, pero estoy seguro que no lo habréis entendido. Yo vi el otro día en un webinar una persona que en teoría tendría que saber mucho del tema, pero lo que dice, pues no, vamos, no dice nada. Los casos son asuntos puntuales a resolver en una organización en un determinado periodo de tiempo. Esto es en lo más claro. Asuntos puntuales a resolver en un determinado periodo de tiempo. Los casos provienen de solicitudes, pueden ser internas o externas, o sea, solicitudes, por ejemplo, de un cliente o solicitudes de un departamento, de una persona interna. En el sentido más amplio, incidencias, petición de bienes y servicios, atención al cliente, compras, acciones de marketing, proyectos, expedientes, etc. Y terminan cuando el caso ha sido resuelto. Son asuntos puntuales que provienen de una solicitud y terminan cuando ha sido resuelto. Entonces, la gestión dinámica de casos, otros podrían, en vez de Dynamic Case Management, veis ACM, o sea, que hace referencia a Active. Active y no, hay dos. Active, la A, lo utilizan dos entidades para decir cosas diferentes. Bueno, hace referencia a la flexibilidad. Yo no me acuerdo cuál es la palabra en inglés, ni en español tampoco. Pero en fin, es lo mismo. ACM o DCM. La gestión de casos ya como herramienta. Y da solución a los casos que se generan en cualquier organización. Gestión dinámica. Bien, los casos forman parte de las actividades de la empresa y por tanto su gestión debe estar incluida en BPMS. De hecho, la mayor parte de los procesos de las empresas privadas y entidades públicas son casos. Si miráis esta definición, veréis que, en efecto, la mayor parte, son casos. Entonces, ¿por qué entonces estamos hablando de cash management y por qué digo que debe estar incluido en BPM? Pues porque encontraréis por ahí un debate encarnizado sobre los que dicen que tiene que estar dentro de BPM y los que dicen que no, que es una aplicación totalmente diferente. Porque, bueno, los que dicen que es una aplicación diferente dan una razón muy clara y es que dicen no, es que es muy rígido BPM para manejar los casos. Bueno, pues esto es una tontería. Si estamos hablando de que BPM es la gestión por procesos, y estos son procesos, se quiera o no, pues entonces no podemos decir, porque entonces si fueran dos separadas, tendríamos que redefinir BPM, es decir, BPM es la gestión de los procesos menos los casos, lo cual no tiene ningún sentido. Más fácil es pensar que el BPM que él conoce no lo hace, es muy rígido, pero que no, porque su BPM o lo que él conoce de los BPM son rígidos, no quiere decir que no tenga que estar en BPM. Será que esos que conoce no son capaces de manejar qué casos, porque el problema de los casos, como creo que pone aquí, sí, no, exactamente, los casos complejos. El problema de los casos es que hay algunos que son muy sencillos y no hay ningún problema, pero hay algunos que son muy complejos. Entonces en efecto, el BPM tiene que tener unas características muy importantes para poder manejar los casos. Entonces, como la mayoría de los BPM del mercado no manejan casos complejos, pues entonces, aquellos que saben poco, pues entonces dicen que son aplicaciones diferentes. No son aplicaciones diferentes. Y además hablan del problema que tienen delante de los ojos. Casi todos los que he oído hablar hablan de la flexibilidad y de tener que manejar situaciones imprevistas.
Vale, esto es muy importante, pero no es ni mucho menos la problemática del cash management. Es mucho más la problemática del cash management. Primero, la primera problemática que estas personas, porque no tienen suficiente experiencia en el tema, no se lo han encontrado y por tanto no lo saben, es que el caso, cada caso, en su conjunto debe ser considerado como una unidad de control. La unidad de control de una gestión de casos es el caso, no el proceso, el caso. ¿Y por qué digo el caso y no el proceso? Porque en un caso pueden intervenir varios procesos. Entonces, esos procesos complejos que necesitan, esos casos complejos que necesitan varios procesos, pues resulta que tenemos que tener, en el BPM, que la unidad de control pueda ser el caso. Que además de controlar los procesos, controle el caso. Controlar, observar y analizar los resultados del caso en su conjunto. Y esto ya está, en efecto, se liquida a muchos, pero porque a esos BPM todavía no lo tienen. Creación ágil de gestiones adicionales para el control de los elementos de los casos. Pero pueden tener muchos elementos que vienen de repente que normalmente en la empresa no se están controlando. Y entonces se necesita una creación ágil, sin programación ni nada, para tener como gestiones adicionales los casos que van a estar dentro de aquí. Workflow de procesos con posibilidad de desviar la corriente en un momento dado a otros procesos, con o sin retorno. O sea, si estamos hablando que pueden haber varios procesos, entonces eso tiene que hacer, no tienen que ser procesos independientes, tienen que en un momento dado saltar de un proceso a otro. Y en muchos casos con retorno. O sea, resuelto ese otro problema, volver al proceso inicial. Es lo que se llama tecnología de tratamientos distribuidos. Tratamientos distribuidos en distintos procesos. Intervención de tareas obligatorias previstas y no previstas. Obligatorias todos lo tienen, pero previstas no lo tienen todos. Esto es una mecánica que hay que tener. Por ejemplo, con formularios dinámicos capaces en las que son previstas, capaces de hacer aparecer o ocultarse, según circunstancias, distintos campos o distintos divisiones enteras. O sea que si pasa esto, el sistema lo detecta y si he contestado no a esto, como está previsto, por eso son tareas previstas, pues que en vez de aparecer una cosa, aparece otra. Y tú solo ves lo que te interesa a ti y en cambio está pasando por muchos sitios. Y incluso no previstas. Hay más, como os he dicho, pero para que veáis algo que ya hemos hablado, aquellas tareas integradas de las que he hablado, pues manejan situaciones no previstas. Digo que ya hay más, pero al menos que sepáis que con lo que habéis visto ya, habéis visto cómo se pueden manejar situaciones no previstas. Reglas de negocio, no reglas de proceso, reglas de negocio capaces de en un momento dado cambiar y que se cambie todo. Gestión documental y de contenidos. La gestión documental es muy importante. Los casos tienen una característica normalmente, y es que necesitan muchos documentos. Casos, ejemplos típicos de casos son los casos clínicos. Creo que si pones Google Case Management habla solamente de hospitales y todo eso, o de hospitales, y también hay bastante que se utiliza en casos legales. Lo mismo en lo que son expedientes de la administración pública. Todos estos, como veis, tienen muchos documentos. O sea, necesita una gestión ágil de documentos y totalmente integrada. Y este tema está claro porque no solamente por la realidad que es así, sino que es que además, si os fijáis, las empresas que tienen gestiones de cash management independientes de BPM, porque como digo es una cosa que lleva bastante tiempo, provienen más de gestiones documentales que han tenido que poner cash management que de BPM. Y elementos de información, comunicación y colaboración entre empleados externos, como digo, para que en un momento dado se aclaren entre ellos, etcétera, pues lo que hemos hablado, comunicación, información y colaboración, tienen que tenerlo. Y otras muchas cosas que más
importantes a lo mejor para algunos casos, pero no tan generales, que haya. Y todo esto además tiene que estar totalmente integrado, porque si no, pues aquí no sirve para nada. E ir acompañadas de una gran agilidad y flexibilidad para acometer todo tipo de cambios de forma inmediata. Como veis, esto es importante, estoy de acuerdo totalmente. Pero hay otra cosa que la mayoría también se olvida, sin perder la seguridad. Mucha gente se olvida de la seguridad. Y porque no se puede hacer que un proceso no sea controlado. O sea, se tiene que controlar. Puede hacer los cambios y de todo, pero dentro de un control. Bien, el punto último es el tema de BPMN. BPM es una notación, también aquí hay bastante lío. Yo oigo hablar de metodología BPMN, no existe, no es ninguna metodología, es una notación solamente. Entonces, es una notación, que si queréis sobre el tema este, pues también lo mismo, porque lo vamos a ver es un estándar de cómo manejar los objetos y la sintaxis de que tienen que tener los objetos de un diagrama. Entonces tiene la ventaja de que al ser un estándar, pues entonces lo que yo estoy haciendo con BPMN te lo paso a ti y tú, como también es el estándar y lo conoces, pues entiendes perfectamente este proceso, este diagrama de proceso. Y lo pasamos a quien sea y todos lo entienden porque están dentro del mismo estándar. Tiene también una cosa que antes era muy importante y ahora prácticamente no es, que puede ser mapeada en los lenguajes de ejecución de procesos, BPL. Esto era importante. Ahora puede que alguien lo necesite, puede que alguien que tenga ya cosas y lo necesite, pero realmente todo lo que estoy hablando de la gestión documental, del cash management sobre todo y todo eso, olvidaros con que BPL es un lenguaje muy pobre, estos lenguajes son muy pobres, no sirven para hacer ni la décima parte de lo que estoy hablando ahora. O sea que esto no tiene hoy día mucha importancia. Bien, lo importante que tenéis que saber, según mi forma de ver, naturalmente, pues es que todos los objetos, cuáles son y cómo funciona y cuál es su sintaxis, o al menos, si no toda la sintaxis interna, al menos la externa, para qué sirven. Entonces hay tareas y subprocesos, tengo que poner TPS a tarea personal, tarea sistema, tarea personal con un evento de tiempo incrustado, un subproceso con que vuelve hacia atrás, en fin, eventos, pueden ser eventos de inicio, eventos intermedios y compuertas divergentes, compuertas claras. Con todo esto se coge y se genera, se puesto ahí, se pone esto y tal. Hay otras cosas como son bandas y todo esto, pero son artefactos. Bien, pues también. No vale la pena que entremos a él. Es como digo, solo es esto y lo único que interesa es conocerlo, cómo es, qué es cada cosa y para qué sirve cada objeto y cómo manejarlo y cómo ponerlo para que sea correcto, la sintaxis. Entonces, esto os enviaré, el que quiera ver esto, pues os enviaré un pequeño estudio con todo lo que es BPMN y con todos los objetos, con toda la explicación de la sintaxis de cada uno, para qué sirve y cómo está. Eso lo que